Ya. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, Sí, profe? sí, sí. Gracias. Ya, entonces ahora vamos a empezar con con la última sección del curso, podríamos decir, eh, que tiene que ver, ahí dice crecimiento, germinación, factores ambientales y fitohormonas. Vamos a entrarnos principalmente en lo que son las fitohormonas y cómo ellas ayudan a regular el crecimiento y desarrollo de las plantas. Eh, Primero, nosotros sabemos, ¿cierto?, que las plantas o los vegetales podemos distinguirlos en distintas etapas de la vida. Recuerden que nosotros hacemos una distinción clara entre lo que es crecimiento y desarrollo. Crecimiento, ¿cierto?, es como lo que sería como aumentar la biomasa de la planta, ya sea a través de aumento del tamaño celular o de aumento de las divisiones celulares. Y desarrollo es lo que está ejemplificado acá, que sería, ¿cierto?, todo lo que es en los cambios de fase de las plantas, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una etapa inicial de emergencia. Bueno, esto está principalmente dado como para especies como más herbáceas, entonces tenemos una etapa de roseta, pero también, ¿cierto?, en todas las especies tenemos una etapa de floración que es lo que se considera ya la adultez o cambio a un estado reproductivo, y después, ¿cierto?, tenemos una etapa de senescencia. Ahora, todos estos cambios de fase, si bien ¿cierto?, sabemos que las distintas especies de etapas alcanzan, por ejemplo, esta etapa de madurez reproductiva a distintos tiempos, esto también está gobernado por distintas concentraciones hormonales, ¿ya? Ahí dice que luego de que las plantas germinan, ¿cierto?, se transiciona desde un estado de heterotrofía hacia autotrofía. Esto quiere decir que heterotrofía, ¿cierto?, que dependen de los nutrientes y de las reservas de carbohidratos que están almacenadas en la semilla, hacia la autotrofía. Eso significa que ellos ganan esta capacidad fotosintética y de sintetizar su propio alimento, que es lo que significa la autotrofía, ¿ya? Entonces acá, ahí dice días después de germinación, esto es un ejemplo, por supuesto, pero va a depender los días dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, ¿cierto? Pero tenemos un estado inicial de heterotrofía, donde vemos acá una disminución en la masa seca, principalmente porque al germinar se están consumiendo las reservas de la semilla, y después tenemos un aumento de la biomasa cuando la planta empieza a pasar a esta etapa de transición y después de autotrofía, que es cuando la planta empieza a hacer fotosíntesis y por lo tanto la planta empieza a consumir a través de la respiración los fotoasimilados, ¿cierto?, producidos por la fotosíntesis. Ahora, por supuesto, todas estas transiciones o etapas durante el desarrollo de las plantas dependen de factores ambientales, temperatura, disponibilidad de agua, luz, radiación. Por ejemplo, se ha visto que durante algunos procesos o cuando hay mucho estrés en algunas plantas, ¿cierto?, se acelera esta etapa de alcanzar la madurez, ¿cierto?, para poder producir semillas y aumentar la dispersión y la sobrevivencia de la especie. Pero acá dice que también son afectados por algunos factores internos que en este caso son las fitohormonas. ¿Qué son las fitohormonas? Son, como dice ahí, mensajeros químicos que se sintetizan en una célula y modulan procesos celulares en otras células. Ya, esa es una de las características principales de las fitohormonas. Ahí dice también que al interactuar con proteínas específicas ligadas a vías de transducción de señal, ya vamos a ver lo que es una vía de transducción de señal. Esto quiere decir que no son las fitohormonas las que directamente tienen un efecto en el desarrollo o en el crecimiento, sino que actúan, podríamos decirlo, que actúan como intermediarios, ¿ya? Son sintetizadas a muy bajas concentraciones y usualmente en tejidos meristemáticos, ¿ya? Otra de las características que no están acá, está más bien dicho de una forma general, que dice que modulan procesos celulares, también de crecimiento y desarrollo de las plantas. Lo mismo, por ejemplo, que pueden hacer otros factores ambientales o, por ejemplo, otros elementos, como por ejemplo los elementos nutricionales, ¿cierto? Nosotros sabemos
que, por ejemplo, el nitrógeno también tiene un efecto súper grande en lo que es el crecimiento de las plantas, pero sin embargo no lo consideramos una fitohormona, principalmente porque no tienen las características, entre ellas que es interactuar con ciertas proteínas específicas en esta transducción de señal y no actúan en muy bajas concentraciones. Ya comparado a lo que son las fitohormonas, los elementos nutricionales actúan o son necesarios en concentraciones que son mucho más altas, ¿ya? Entonces, independiente de la fitohormona de la que estamos hablando, ya vamos a ver que hay distintos tipos de fitohormonas que modulan distintos procesos de desarrollo. Todas tienen más o menos el mismo metabolismo, ¿ya? Primero acá, ¿cierto? Para que haya una síntesis de hormona, eh, tiene que haber un input ambiental, o sea, ciertas características ambientales y también un programa de desarrollo. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que el desarrollo y el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Está mediado por las características ambientales, la luz, la disponibilidad de agua, etcétera, pero también todas tienen como un programa de desarrollo interno, ¿ya? Las hormonas se sintetizan, no es una diferencia, por ejemplo, que existe entre las hormonas, por ejemplo, de nosotros, los humanos, y las hormonas de las plantas, es que la síntesis de hormonas en el caso de las plantas ocurre en algunos tejidos específicos, pero no tienen como en el caso de nosotros, ¿cierto?, un órgano específico para su síntesis. Pero sí vamos a ver que dependiendo del tipo de hormona existen algunos tipos de tejidos que son más específicos donde se sintetizan, transporte al sitio de acción. Ya, esta es otra característica, es que generalmente la acción de estas hormonas no ocurre en el mismo sitio en el cual se sintetizan, sino que es un sitio alejado, por lo tanto tiene que haber un transporte de la hormona. Eh, hay un receptor, ¿cierto? Que usualmente es una proteína, lo que va a gatillar una transducción de señal, ¿cierto? Ya vamos a ver lo que es una transducción de señal y finalmente que se produzca una respuesta. Dependiendo del tipo de hormona, esta respuesta podemos estar hablando de germinación, podemos estar hablando de senescencia foliar, de desarrollo del fruto, de floración, etc. Y acá dice, ¿cierto?, que se produce una respuesta y hay un umbral, ¿ya? Hay un umbral en el cual esta respuesta se va a seguir produciendo, ¿ya? Por ejemplo, si una planta florece, ¿cierto?, genera flores, no va a generar flores eternamente, ya en algún momento esa floración tiene que disminuir. Y en este caso, ¿cómo se corta esta respuesta hormonal? ¿Cierto? Porque hay un umbral. Otra característica súper importante de las hormonas es que están reguladas, ¿cierto?, por las concentraciones. O sea, distintas concentraciones producen distintos efectos y a veces se necesitan cambios en concentración muy pequeños para generar algunos efectos. Entonces, dependiendo del tipo de hormona y del proceso en el cual nosotros nos estemos fijando, va a haber un umbral en esta concentración y pasado ese umbral se va a producir un término de la respuesta. Por ejemplo, si estamos hablando de la floración, la planta va a dejar de florecer. Y acá, para que se termine la respuesta hormonal, o sea, la planta tiene que hacer algo con esa hormona para que deje de producir un efecto, y acá puede ocurrir tres tipos distintos de término de respuesta. Uno que se llama compartimentalización, que es guardar esta hormona activa en algún lugar donde, por ejemplo, puede ser la vacuola. Conjugación reversible, ¿ya? Esto significa que todas las hormonas, cuando están en su forma libre, están activas, pero cuando están conjugadas, o sea, unidas a otra molécula, dejan de producir un efecto, ¿ya? El catabolismo, que es directamente la degradación de la hormona, esto no es reversible, la compartimentalización y la conjugación sí son reversibles. Y por último, el eflujo, o sea que la hormona salga del sitio en el cual se está produciendo una acción, ¿ya? Y este umbral, ¿cierto? Que una vez cuando se traspasa ese umbral, por ejemplo, de concentración y se va a producir un término de la respuesta, esto va a generar, por ejemplo, que se detenga la síntesis hormonal, ¿ya? ¿Qué es lo que es una transducción de señal? Que es una parte importante de lo que es la forma de acción de las hormonas, ¿cierto? Acá, una vez que la hormona llega a su sitio en el cual va a ejercer una acción, ahí dice que es recibida por un receptor, que puede ser una proteína,
y se genera una transducción de señal o la que también se les dice cascada de transducción de señal. Y esto, como dice ahí, es un estímulo inicial, es percibido por un receptor, que puede ser una proteína, y transmitidos a sitios donde se inicia la respuesta, ¿ya? Entonces acá hay una señal, esta señal puede ser, como dice ahí, un programa de desarrollo interno o puede ser un input ambiental, que puede ser una señal externa, eh, que llega a un receptor, ¿cierto? Se genera una transducción de señal y finalmente una respuesta, ¿ya? Y esta transducción de señal lo que hace es amplificar la señal para gatillar la respuesta celular. Un ejemplo coloquial que yo siempre pongo respecto a qué es la transducción de señal es simplemente como cuando uno cuando era chico, como cuando jugaba al teléfono con los compañeros y se iba, ¿cierto?, diciendo un secreto uno tras de otro y al final, ¿cierto?, llegaba una respuesta, ¿cierto?, que nosotros esperamos que lo que se dijo en un inicio sea lo mismo que se dice al final. Eso es una transducción de señal. Son distintas proteínas que se van pasando esta señal para generalmente gatillar una respuesta, que respuesta va a depender del tipo de hormona, ¿ya? Ahora, ¿cuáles? Nosotros podemos distinguir distintos tipos de fitohormonas, ¿ya? Estas que están acá, las auxinas, la citoquinina, gibberelina, etileno y ácido abscísico son las más comunes, ¿ya? La auxina tiene un lugar de síntesis que es el meristemo apical de tallo, hojas jóvenes y frutos en desarrollo. Y dentro de sus principales acciones biológicas, ahí está la inducción de la elongación celular. Ya acá quiero que hagan una diferencia, es elongación celular, o sea que la célula aumente de tamaño, no división celular, que es otra cosa. Diferenciación de elementos del floema, mantención de la dominancia apical, tropismos e iniciación del enraizamiento. Final, la citoquinina también, si se fijan, se sintetiza en el ápice radical, o sea, en la raíz, en hojas jóvenes también y en semillas en desarrollo. Contrario a la auxina, la citoquinina controla la división celular, desarrollo de yemas, ¿ya? Desarrollo de lámina foliar y retarda la senescencia foliar. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven que hay alguna especie caduca, ¿cierto? De estas especies que pierden hojas durante el invierno, si ustedes pudieran asperjar citoquinina, ustedes van a ver que ese proceso de senescencia se puede retrasar por un tiempo, ¿ya? La gibberelina, tejidos jóvenes y semillas en desarrollo, sus efectos están elongación de tallo, iniciación de la germinación, no sé por qué ahí dicen raíces, ya, pero es iniciación de la germinación. El etileno, por el contrario, tejidos bajo estrés, maduración de fruto y senescencia foliar, son, por lo tanto, se desarrolla en fruto y en hojas que están, ¿cierto?, por caer. Sus efectos son la inducción de la senescencia e iniciación de respuestas de defensa. El ácido abscísico se sintetiza principalmente en raíces y en hojas en expansión, controla la apertura y cierre estomático, inhibición del crecimiento y dormancia de semillas. Si se fijan, estas tres fitohormonas que están acá arriba, la auxina, la citoquinina y la gibberelina, las podemos considerar como fitohormonas que gatillan o que son como activantes, ¿cierto? Tienen que ver con todo lo que es aumento del tamaño celular, división celular. Por el contrario, ¿cierto? El etileno y el ácido abscísico son otro tipo de hormonas que la podemos considerar como hormonas que están asociadas principalmente a lo que es los procesos de senescencia, ¿cierto? Que se caigan las hojas, que los frutos maduren, etc. Otros tipos de hormonas, después de estas, que son las principales, se han descubierto muchos otros tipos de hormonas, entre ellas las poliaminas, la estrigolactona, brasinoesteroides, ácido salicílico, jasmonato y algunos péptidos, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en estas clases que vienen ahora, en estas 5 que están acá. Ahora, similar a lo que ya les había dicho en la diapositiva anterior, la cantidad de la hormona activa, ¿cierto?, va a regular lo que es su efecto, ¿ya? Acciones que aumentan la cantidad de hormona está la biosíntesis, la activación, liberación desde almacenamiento y uptake. Uptake, ¿cierto?, es que la célula donde se pretende generar un efecto, ¿cierto?, absorba esta hormona que fue sintetizada en otro tejido y transportada hacia su sitio de acción.
Ya, con activación me refiero a que cuando una fitohormona es conjugada con algún otro elemento, por ejemplo, una molécula de glucosa, eh, y esa sería su forma inactiva, la activación implica el rompimiento de esta fitohormona de su conjugado, que puede ser una molécula de glucosa, para que esté activa nuevamente. Acciones que disminuyen la cantidad de la hormona, la degradación, recuerden que la degradación no es reversible, la conjugación, que es la unión de la fitohormona a un conjugado, que puede ser, por ejemplo, una molécula de glucosa, un péptido, que esta sí es reversible, secuestro en la vacuola y efflux, que es como la salida desde el sitio de acción. Todas las fitohormonas están sujetas a estos mismos procesos metabólicos, ya que regulan su concentración y por lo tanto su actividad, ¿ya? En este caso es súper importante mencionar y repetir, como lo dije en la diapositiva anterior, que el efecto que va a tener la hormona es altamente dependiente de su concentración, ¿ya? Y esto no significa que a mayor concentración, mayor actividad de la hormona, ¿ya? Recuerden que como lo vimos en la diapositiva anterior, a veces se cruza un umbral, ¿cierto? Que implica la disminución de las concentraciones de esas hormonas, ¿cierto? Porque se cruzó un umbral. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver cuando agregamos, por ejemplo, auxinas para promover el enraizamiento adventicio, que dependiendo también de la especie, nosotros aumentamos las concentraciones de auxina y las tasas de enraizamiento también aumentan, pero después, si seguimos aumentando las concentraciones de auxinas, las tasas de enraizamiento empiezan a decaer. ¿Ya? Es porque las concentraciones hormonales están en directa relación con su actividad y generalmente cuando cruzamos un umbral de concentración, el efecto que tiene esta hormona tiende a decaer, ya porque cruzamos un umbral, entonces se gatillan todas estas actividades que tienen que ver con disminuir la concentración de la hormona. Ahora, la primera hormona que se descubrió fue la auxina, y esta la empezó a descubrir Darwin en 1880, y él se dio cuenta que un coleóptilo de maíz, ¿cierto? Si él lo dejaba a la luz, el coleóptilo se giraba, ya se giraba como en torno hacia la luz. Efectos similares, por ejemplo, ustedes lo pueden ver si es que han viajado hacia el norte en bus, en la séptima región donde están las plantaciones de álamo, ustedes van a ver que muchas veces los álamos se empiezan a curvar en dirección a la luz, un efecto similar Darwin observó en el caso del coleóptilo. Siendo él muy observador como era, se dio cuenta que si él cortaba el ápice del coleóptilo o si cubría el ápice con una mica opaca, ¿cierto? Que no dejaba pasar la luz, esa curvatura no se producía. Por lo tanto, este es el primer experimento en el cual se empezaron a descubrir las auxinas que se llama del fototropismo del coleóptilo, y en el cual Darwin dijo que un estímulo es producido en la punta del coleóptilo y transmitido hacia la zona de crecimiento. Ya la zona de crecimiento es esta, ¿ya? Hasta el momento él solamente decía hay algo, ya no sabemos qué es, que se sintetiza o se produce acá en el ápice y es lo que genera esta curvatura del coleóptilo. Después, Boyce y Jensen en 1913 se dieron cuenta que, por ejemplo, si ellos atravesaban una mica hacia el lado opuesto de la luz, no ocurría la curvatura, pero si lo ponían hacia el otro lado, o sea, si ponían la mica hacia el lado donde estaba la luz, sí ocurría la curvatura. Entonces, en este caso, él dijo, o ellos dijeron lo que sea que se está sintetizando en el ápice, en este caso no es capaz de pasar la mica y por lo tanto no se genera la curvatura. En este caso, si se sintetiza en el ápice, es capaz de bajar hacia la zona de crecimiento para producir la curvatura. Entonces, también ellos, si cortaban el ápice del coleóptilo y le ponían, por ejemplo, un trocito de agar, que es literalmente como una gelatina, la curvatura también se producía. ¿Ya? Entonces, ellos descubrieron que este estímulo, que hasta el momento no sabían lo que era, traspasaba la gelatina, pero no barreras impermeables, ¿ya? Y hasta acá también ellos se dieron cuenta que el efecto se producía hacia el lado
opuesto de donde venía la luz y generaba un efecto en esta zona que es la zona del crecimiento del coleóptero. Ahora, después en 1920, este caballero, Wendt, lo que hizo fue cortar distintos ápices de coleóptilo, los puso en cubitos de agar, que es una gelatina, y después este cubito lo puso arriba del coleóptilo hacia ese lado, porque hasta esta fecha ya sabíamos que hacia este lado se producía la curvatura, y efectivamente, ¿cierto? Lo que sea que fuera este estímulo traspasó desde el trozo de agar hacia la zona de crecimiento y se provocó la curvatura, ¿ya? Y esto es lo que se le llama el ensayo de la curvatura del coleóptero, ¿ya? No muy, bien simple, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir en el caso de las auxinas? Este mismo efecto, ¿cierto? Ya sabemos que esto se transporta desde el ápice hacia la base. En este caso tenemos acá el extremo apical, que le vamos a llamar A, y el extremo basal, que le vamos a llamar B. Si ponemos acá arriba un bloque de gelatina, como estos que están acá arriba, que tuvieron el ápice del coleóptilo, eh, si después evaluamos la concentración de auxinas acá abajo, nosotros vamos a ver que acá arriba disminuye la concentración de auxina y acá abajo aumenta. Eso significa que la auxina fue transportada desde el ápice hacia la base. Sin embargo, si nosotros damos vuelta y tenemos una gran concentración de auxinas acá y una baja concentración de auxinas acá, después cuando evaluamos las concentraciones vemos que acá sigue habiendo una alta concentración de auxina y acá abajo no hay auxina. Esto también nos dice, ¿cierto?, que el transporte de esta hormona siempre es basipétalo, ¿ya? ¿Y qué significa basipétalo? Desde el ápice hacia la base, ¿ya? Lo contrario a basipétalo es acropétalo, que es desde la base hacia el ápice, ¿ya? Pero en este caso, las auxinas siempre se transportan desde el ápice hacia la base, ¿ya? ¿Por qué? Más adelante se descubrió, ¿cierto? Acá tenemos células, ¿cierto? Una arriba de la otra, y hay algunas proteínas que son específicas para el transporte o el flujo de auxina que se encuentran solamente en la base de la célula, ¿ya? En este caso son estas pelotas rojas que están acá abajo, que se llaman proteínas PIN, existen hartas, PIN 1, PIN 2, PIN 3, hay muchas descritas, pero siempre las podemos encontrar en la base de las células. Entonces, si bien, si se fijan por acá arriba, entra la auxina, pero la única forma que, de hecho, las auxinas también pueden entrar por al lado, ¿cierto? Pero la única forma de que la auxina salga de la célula es por acá abajo, ¿ya? Y eso es porque las proteínas que son específicas para que la auxina salga de una célula se encuentran en la parte basal. Y por eso el transporte de auxinas siempre es basipétalo, o sea, desde el ápice a la base, ¿ya? Las auxinas, esta es la auxina natural, ¿cierto? Más común, que es el ácido indolacético o IAA. Es sintetizada a partir del triptófano y sus principales lugares de síntesis son meristemas, principalmente el meristema apical de tallo, hojas jóvenes y frutos y semillas en desarrollo, ¿ya? ¿Qué tienen en común estos tejidos? Que son tejidos que están en activo crecimiento y en activa división, ¿ya? Y principalmente son tejidos que son juveniles. Esto no es para que lo entiendan, si esto es algo que tiene que ver con biología molecular, pero muy simplemente acá es un sistema reportero GUS que se llama, y acá tenemos un GUS, un gen GUS, que cuando se expresa este gen, en el lugar en el cual está siendo expresado, se genera un lugar, una tinción azul, ¿ya? Este es el gen de la beta-glucuronidasa. Y lo que se ha hecho es modificar este gen, ¿cierto? Utilizando un promotor. El promotor es como lo que le dice al gen, oye, tienes que expresarte en este tejido y en estos momentos, ¿cierto? Que esto es como lo que manda. Lo que hacen es poner el gen PUS, que va a generar una tinción azul con un promotor de la auxina, ¿ya? Entonces, no quiero que se compliquen con esto, pero cuando nosotros podemos ver mediante estas tinciones dónde se están generando o dónde se está expresando estos genes que tienen que ver con la síntesis de auxina, que son estos genes que se llaman YUC, ya vemos que se están, en este caso,
se generan también en el ápice de la raíz y si se acuerdan un poco de anatomía de la raíz, esta es la zona de elongación de la raíz, ¿ya? Acá hay distintos genes, YUC3, 5, 8, 9, son todos genes que tienen que ver con síntesis de auxina, pero si se fijan, donde vemos que se está expresando, se están expresando principalmente en tejidos en activa división y en crecimiento. ¿Ya? Esto principalmente es muy importante porque es la zona de elongación de la raíz, ¿ya? Son las células que se están haciendo más, cada vez más grandes, ¿ya? Porque recuerden que la auxina principalmente tiene un rol en aumentar el tamaño celular. En el caso del coleóptilo, ¿cierto? Nosotros veíamos anteriormente que cuando se giraba, nosotros ya habíamos dicho que hay una sustancia que baja desde el ápice hacia la base y que genera un efecto en la zona de crecimiento, ¿ya? Que en este caso, si la radiación viene en esta dirección, a este lado es donde se elongan las células, ¿ya? Si ustedes toman su mano y la giran así, ustedes se van a fijar que esta es la zona que se tiene que elongar para que el coleóptilo se pueda curvar. Entonces, es acá donde la auxina genera un efecto. Y es acá, por lo tanto, donde se acumula y lo podemos ver acá en esta tinción azul. Al igual que casi todas las hormonas, ya la auxina libre es su forma activa. ¿Ya? Y la auxina cuando está conjugada, por ejemplo, con algunas moléculas de alto peso molecular, como algunas glicoproteínas, algunas azúcares, o de bajo peso molecular, mioinositol, glucosa, aspartato, no está activa. ¿Ya? Y esto es como una generalidad para casi todas las hormonas, para casi todas las fitohormonas. Cuando están libres, están activas. Ya cuando están conjugadas con algún elemento, están inactivas. Ya, pero recuerden también que esta conjugación es reversible. Entonces, dadas ciertas situaciones que la planta necesite de nuevo auxina, una forma, entre comillas, rápida de tener disponible esta hormona es desconjugándola, o sea, liberándola de su conjugado. ¿Ya? Entonces, acá siempre tenemos un juego entre lo que es la liberación de auxina y su conjugación. ¿Ya? La conjugación, eso significa que la hormona está inactiva y puede ser almacenada principalmente en la vacuola, ¿ya? Y también le confiere cierta protección, ahí dice, contra la degradación oxidativa, que esto, ¿cierto? Es una forma elegante de decir de que se degrade, ¿ya? Porque recuerden que la degradación de las hormonas es irreversible, ¿ya? Ahora, ¿qué efecto tienen las auxinas en las plantas? Tienen el efecto, ahí dice, extensibilidad de la pared celular. ¿Ya? Esto significa que la pared celular se hace más laxa, similar esto a lo que vimos en la primera clase del curso de fisiología, de cómo, ¿cierto? Las paredes se hacían más laxas, se permitía la entrada de agua que aumentara el potencial de turgor para que la célula aumentara su tamaño. Cuando yo les decía que esta pared se hace más laxa, principalmente es por un efecto de las auxinas, ¿ya? Tiene un efecto en el fototropismo, ¿cierto? Que es esto que las plantas se giren, ¿cierto? Hacia donde está la radiación. Promoción de la dominancia apical, ¿ya? Esto significa, ¿cierto? Que hay un meristema apical que es el que genera el crecimiento principal en altura, ¿ya? Contrario a cuando se pierde la dominancia apical, que es, por ejemplo, cuando ustedes cortan el ápice, ¿cierto? Y se desarrollan estas yemas laterales y se pierde la dominancia apical. Bueno, en este caso, las auxinas están encargadas de mantener la dominancia apical. Promoción del enraizamiento adventicio, desarrollo de frutos y diferenciación del xilema. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la dominancia apical. Acá tenemos en este primer panel una planta, ¿cierto? Entre comillas, normal, que está sintetizando auxina. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener un crecimiento en altura porque la auxina se está transportando desde el ápice hacia la base y lo que hace es mantener dormantes estas yemas laterales, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros cortamos el ápice de la planta, cortamos el primer sitio de acción, no, perdón, cortamos el sitio de síntesis de la auxina, ¿cierto? Por lo tanto, ya no hay un transporte de auxina hacia la base y por lo tanto lo que se produce es una liberación de las yemas laterales y por lo tanto se pierde la dominancia apical. En este caso, a esta misma planta, si después le ponen, ahí lo que hicieron es ponerle como un pequeño masa que tenía auxina,
de nuevo tenemos un transporte de auxina, ¿cierto? Y por lo tanto se inhibe la brotación de yemas laterales y se mantiene la dominancia apical. Desarrollo de frutas, acá, de frutos, perdón, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es eh, un, una frutilla, que es un poliaquenio, cada una de lo que nosotros, ¿cierto?, llamamos las pepas, pero que son las semillas, que son estos puntitos amarillos, ¿cierto? Cada uno de estos aquenios son lugares de síntesis de la auxina. Por lo tanto, en este caso, si se remueven ya los aquenios, no vamos a tener el desarrollo de la raíz, del fruto, porque se está inhibiendo la acción de la auxina que está producida por los poliaquenios, y en este caso lo que se hizo acá fue eliminar los aquenios, pero de esta banda solamente, de la frutilla, y solamente ese lugar no fue, no se desarrolló, ¿ya? Entonces acá vemos el efecto que tienen las auxinas en el desarrollo del fruto, porque acá están siendo principalmente sintetizados en las semillas. Y también tenemos, ¿cierto?, como otro efecto, el desarrollo, diferenciación del xilema, ¿ya? ¿Esto qué significa? Los procesos de diferenciación, ¿cierto? En el caso del xilema, ¿cierto? Parten de la división de tejido del cambio, ¿cierto? Que está en activa división, pero eventualmente esas células que se dividen del cambio se tienen que diferenciar en células del xilema. Y en este caso, el encargado de promover esa diferenciación de células del xilema es la auxina. Ya en este caso, lo que hicieron fue cortar el tallo de esta planta, de una planta de pepino, cortaron donde estaba el xilema, pero acá arriba en el nodo superior lo que hicieron fue poner también una masa que tuviese auxina, y en este caso la auxina lo que promueve es la diferenciación del xilema y la reconexión de los haces vasculares. Chicos, si tienen alguna pregunta, ustedes me interrumpen y yo se las respondo. Otra hormona ya súper importante que vamos a ver ahora son las gibrelinas, y las gibrelinas tienen una acción principalmente en lo que es promover la germinación, ¿ya? Acá podemos distinguir, ¿cierto? Dos tipos de semillas: semillas con endosperma, ya que tienen una capa de aleurona, y el endosperma con almidón, y semillas sin endospermas, en donde el almacenamiento de reservas ocurre en los cotiledones. Ya acá tenemos un ejemplo de ambos. Ahora, si bien yo les digo que las giberelinas son las hormonas o las fitohormonas encargadas de la germinación, y también les dije anteriormente en el caso de las auxinas que son las hormonas, ¿cierto?, encargadas de la dominancia apical, del aumento del tamaño de las células, etc., la verdad es que durante un proceso ya las fitohormonas rara vez actúan solas, sino que actúan en conjunto con otras hormonas, ¿ya? Y cuando digo que actúan en conjunto con otras hormonas, también me refiero a que existe una modulación de la acción de estas fitohormonas en relación a distintas concentraciones, pero de distintas hormonas, ya no solamente de una sola. Y en este caso, ¿cierto? En este ejemplo podemos ver cómo distintas hormonas tienen un rol distinto, ¿ya? Incluso a veces se solapan la actividad de distintas hormonas durante un mismo proceso. Acá tenemos el proceso de desarrollo de la semilla y de germinación. Durante el desarrollo de la semilla, ¿cierto? Acá lo tenemos dividido en tres fases, ¿ya? Temprana, media y tardía. En un inicio, ¿cierto? Cuando las semillas recién se están formando, tenemos una alta tasa de división celular, ¿ya? Y lo que empezamos a ver es una acumulación de reservas, que es esta línea roja acá, y un alto contenido de agua, que es esta línea negra segmentada. En este caso, la principal hormona, ¿cierto?, que está actuando son las citoquininas. Ya las citoquininas tienen un rol en aumentar las tasas de división celular, ¿ya? Un poco contrario a lo que es la auxina, que más que todo tiene una relación en lo que es el aumento del tamaño de la célula. Las citoquininas acá tienen un rol en aumentar las tasas de división celular, y acá la tenemos actuando durante el desarrollo temprano de las semillas, donde tenemos una alta tasa de división celular. Y después tenemos acá
la acción de las giberelinas y el ácido indolacético, que es una auxina, ¿cierto? En las fases medianas y tardías ya del desarrollo de la semilla. Y finalmente, después tenemos una caída significativa en los contenidos de agua, una mantención de las reservas, y acá tenemos otra fitohormona que es el ácido abscísico. Ya si recuerdan, distinto a los efectos de la giberelina o de las auxinas, el ácido abscísico tenía que ver con todos estos procesos como un poco de bajar el metabolismo, y en este caso el ácido abscísico lo que hace es promover la tolerancia a la desecación, ¿cierto? Porque ustedes ven acá, ¿cierto? Que cae significativamente los contenidos de agua, eh, y por lo tanto acá las plantas entran en un periodo de quiescencia o dormancia, que ya vamos a ver que son distintos, pero tanto la quiescencia como la dormancia de las semillas, ¿cierto? Implican una baja en el metabolismo. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, Leslie, Martín y Adriana, ¿cierto? Que están ahí conectados. Cuando ustedes estaban en el colegio, yo creo que a todos nos hicieron hacer germinar un poroto. Y a todos en el colegio germinamos un poroto. ¿Qué era lo que tenían que hacer primero para germinar el poroto? ¿No? ¿No se acuerdan? Meterlo al agua, como hidratarlo. Ya. Eh, Perfecto. Esa es, ¿cierto? Lo primero que me decía, un algodón con agua, poner el poroto ahí, ¿cierto? Y mantenerlo hidratado. Y en efecto, porque el poroto, cuando nosotros, ¿cierto? Lo tomamos, está con unos contenidos de agua que son muy, muy bajos, y que lo que es, o sea, están en un periodo de dormancia o de quiescencia, ¿ya? Nosotros cuando hidratamos el poroto, ¿cierto? Acá también, de nuevo, yo sé que no les va a gustar, pero también hay un efecto de potenciales hídricos. Acá podríamos decir que el potencial hídrico del poroto es muy bajo, muy negativo, y cuando lo ponemos en agua, ¿cierto? Como la concentración, ¿cierto?, de azúcares, de almidón que hay dentro del poroto es muy alta, eso podemos decir que el potencial osmótico es muy bajo, lo que hace es forzar la entrada desde el exterior hacia adentro del poroto, y por lo tanto se vuelve a ganar contenido de agua, y esto es lo que gatilla la germinación. Inicialmente, la primera hormona que está asociada a los procesos de germinación es el ácido giberélico o la giberelina, ¿ya? Después acá, ya en una fase más tardía de la germinación, también tenemos, cuando se empieza a desarrollar la planta per se, tenemos un efecto de las auxinas. Pero acá, si vemos, las giberelinas tienen un efecto súper fuerte en lo que es el inicio de las tasas de germinación. Ahora, yo les mencionaba, ¿cierto?, que las semillas entraban en un proceso una vez que se han desarrollado, que bajan el contenido de agua, ¿cierto? Entran en un proceso de quiescencia o dormancia, ¿ya? A veces la gente los ocupa como si fueran exactamente lo mismo, pero vamos a ver que no son lo mismo, sino que hay una diferencia, ¿ya? La quiescencia, como dice ahí, es un periodo en el cual el embrión está dormante, lo cual es extraño porque estamos usando la palabra dormancia, ¿ya? O sea, que está sin actividad, ¿ya? La germinación ocurrirá una vez las condiciones ambientales sean favorables. En el caso de nuestro ejemplo del poroto, ¿cierto? Lo que estaba era en un proceso de quiescencia, porque bastó con que nosotros le pusiéramos agua, el poroto se hidratara para que se gatillara la germinación. O sea, en este caso, el poroto tuvo las condiciones ambientales adecuadas, eh, principalmente de disponibilidad de agua, para germinar. Por el contrario, la dormancia, ahí dice que las semillas no germinan aún existiendo las condiciones ambientales adecuadas, ¿ya? La dormancia induce un retraso temporal en el proceso de germinación que les provee tiempo adicional para la dispersión. Y acá tenemos dos tipos de dormancia: la dormancia impuesta por la testa y la dormancia impuesta por el embrión. Si se fijan, podríamos decir que la dormancia es como es una disminución también en el metabolismo, similar a la quiescencia, pero que va más allá de la quiescencia. En el caso de nuestro ejemplo del poroto, nosotros simplemente le echamos agua, germinó. Ya en ese caso nosotros rompimos la quiescencia porque
pusimos las condiciones ambientales favorables. Pero en el caso de que nuestro poroto hubiese estado en un estado de dormancia, ¿ya? Nosotros podríamos haber agregado agua y el poroto no habría germinado de ninguna manera, y en ese caso hubiese sido una dormancia, ¿ya? Como les mencionaba, acá tenemos dos tipos de dormancia. Una que es la dormancia impuesta por la testa, y en este caso la semilla germinará en presencia de agua y oxígeno, pero una vez se haya removido o dañado la testa, ¿ya? Si se fijan acá, también necesita agua, ¿ya? Pero nosotros, por ejemplo, acá tenemos las semillas de keule y acá tenemos jebuina avellana, el avellano nativo de acá. Y en este caso, esta semilla nosotros podemos simplemente ponerla en agua, pero no va a germinar, ¿ya? O sea, podríamos decir que tiene las condiciones ambientales, pero no va a germinar porque tiene una testa que es impermeable y que impide el ingreso de agua y oxígeno, ¿ya? Entonces, el efecto de esta testa, ¿cierto? Es un impedimento principalmente mecánico, que es una interferencia para el intercambio gaseoso, ¿cierto? Y también para la absorción de agua. También tiene el efecto de retener algunos inhibidores, como el ácido abscísico, y también a veces las testas producen inhibidores como el ácido abscísico. Entonces, en este caso, ya para romper esta dormancia, nosotros vamos a tener que de alguna forma dañar esta testa o simplemente sacarla, ¿ya? La dormancia impuesta por el embrión, por el contrario, ¿cierto? Es, como dice acá, intrínseca del embrión y no está influenciada por la testa u otros tejidos. Puede ser liberada por la remoción de los cotiledones, ya porque los cotiledones muchas veces tienen algunos inhibidores, como el ácido abscísico, y ausencia de promotores, como la giberelina. Ya si se fijan acá también tenemos un juego de concentraciones, en este caso de la proporción de ácido abscísico y giberelina. En el caso de la dormancia, la proporción de ABA está muy por sobre la proporción de giberelina. Y acá podemos hacer distintas acciones para romper la dormancia que está impuesta por el embrión. Tenemos una que se llama posmaduración, que es la aplicación de altas temperaturas, almacenamiento en seco o tratamiento con giberelina. Impactación, que es agitar vigorosamente. Escarificación, que es remoción de la testa o mecánica. Esto, si bien está acá como en dormancia impuesta por el embrión, pero la escarificación es cuando tenemos una dormancia impuesta por la testa, ¿ya? La estratificación, que es en especies anuales de verano, ¿ya? Son especies que producen semillas en otoño y que germinan en primavera, o en las semillas anuales de invierno, que son semillas que germinan en otoño, por ejemplo, en algunas semillas de clima mediterráneo, y la estratificación implica, ¿cierto?, el almacenamiento de las semillas en condiciones de baja temperatura, ¿ya? Y también luz, la presencia de luz en algunas semillas fotoblásticas que se llaman, que lo que necesita es la exposición de luz a longitudes de ondas del rojo para gatillar la germinación, ¿ya? Desde el punto de vista ecológico, ¿qué tipo de técnica nosotros vamos a utilizar para romper la dormancia, ¿cierto? Ya sea posmaduración, impactación, estratificación o luz? Depende en gran parte que nosotros observemos en qué condiciones se producen las semillas y y cómo se dispersan naturalmente. Ya, por ejemplo, algunas semillas que son digeridas por animales en la naturaleza, eso significa, ¿cierto?, que las semillas tienen que pasar por el tracto digestivo de algunos animales que tienen ácido, y ese ácido, ¿cierto?, lo que hace es, por ejemplo, romper un poco la testa también para permitir la entrada de agua, la entrada de oxígeno y promover la germinación. En ese caso, por ejemplo, nosotros lo que utilizamos son algunos ácidos, ya como ácido sulfúrico se puede utilizar un poco para promover la germinación. Entonces, ¿qué tipo de técnica nosotros vamos a utilizar? Depende, ¿cierto?, de cuáles, o siempre tenemos que ir a ver cuáles son las condiciones en las cuales las semillas son desarrolladas en su lugar de origen y bajo qué condiciones son dispersadas, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve la dormancia? La dormancia, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, cuando nosotros queremos producir alguna planta a través de la germinación, la dormancia se ve como, entre comillas, algo que fuera, entre comillas, malo, ¿cierto? Porque nos impide la germinación. Pero yo ya les había mencionado anteriormente que la dormancia
le da tiempo a la semilla para que se disperse más allá, ¿ya? Entonces también tiene una función que podríamos decir que es ecológica. Por ejemplo, en el caso de las semillas de los aromos, si ustedes, no sé si la han visto, pero son como, vienen en estas vainas negras grandes, que lo que hacen es flotar. Si uno las pone en el agua van a flotar. Y eso les permite, ¿cierto?, dispersarse hacia otros lugares, porque muchas veces algunos aromos están, ¿cierto?, en estos, cerca de cursos de agua, entonces caen las semillas como en estas vainas negras, flotan y se dispersan lejos de su madre, por decirlo así. Entonces la dormancia lo que hace es darle un tiempo a las semillas para que puedan ser dispersadas. Por el contrario, nosotros tenemos algunas semillas que se llaman vivíparas, ahí dice mutantes deficientes en ácido abscísico y por lo tanto no entran en dormancia y germinan en el fruto. ¿Ya? En este caso, yo lo tengo acá puesto como mutantes, ya como si fuera algo que está malo, ¿ya? O sea, y efectivamente hay algunos mutantes, ¿cierto? Que lo que hacen es, no son deficientes en ácido abscísico, o también se les dice que son insensibles a ácido abscísico, que significa que si yo les pongo ácido abscísico, igual van a germinar. Y si se fijan acá, lo que están haciendo es germinar dentro del mismo fruto, ¿ya? Esto, por lo tanto, claro, en el caso de la frutilla, del tomate o del maíz, en el que efectivamente tiene que existir una dormancia, este mutante, ¿cierto? Eh, está, podríamos decir, erróneo o va a disminuir, ¿cierto? Las posibilidades de estas semillas que se dispersen, ¿ya? Sin embargo, en la naturaleza nosotros también tenemos algunas especies que naturalmente son vivíparas. En este caso, por ejemplo, tenemos los manglares, ya que una característica de los manglares, que los pueden encontrar, por ejemplo, en algunas partes de Asia y en Australia, es que viven en aguas salobres, ¿cierto? Que es la mezcla de agua dulce con agua salada, y por lo tanto, si ustedes se fijan, tienen las raíces directamente en el agua, y si una semilla cayera al agua y tuviese un periodo de dormancia, probablemente caería, el mar se la llevaría, ¿cierto? Y tendría cero posibilidad de germinar y desarrollarse. Entonces, en este caso, en el caso de los manglares, ellos germinan en la misma planta, eso significa que no tienen un periodo de dormancia, por lo tanto son vivíparos, eh, y generan esta radícula que es muy larga y lo que hacen es caer y anclarse inmediatamente en el sustrato, ¿ya? Y evitar, ¿cierto?, que sean dispersadas por el mar y que no puedan germinar eventualmente. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la germinación? Podemos distinguir, ¿cierto?, la imbibición, que es la etapa más importante, ¿cierto?, que es la absorción de agua, una fase de respiración. La respiración en este caso la consideramos como la degradación de los carbohidratos para producir ATP, si es que hay ciertos requerimientos de luz, movilización de reservas y reguladores de crecimiento y desarrollo del eje embrionario en la planta. La fase de inhibición la podemos definir o dividir en tres fases. La primera fase es la fase de inhibición de agua, la segunda fase es de receso y reactivación del metabolismo, y una tercera fase que es el inicio del crecimiento de la planta. Inicialmente, acá, por eso yo les dije que el tema de potencial hídrico era como lo más importante, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es una semilla seca. Si se fijan, tiene un potencial hídrico muy negativo que puede ir entre los menos 350 a menos 50 megapascales, y lo que va a hacer es va a empezar a embeber agua, perdón, o sea, a absorber agua, en esta fase, ¿cierto? Acá tenemos la primera fase, y por lo tanto el contenido de agua de la semilla va a aumentar exponencialmente, ¿ya? Si nosotros acá tenemos una solución de agua de más o menos 0 megapascales, o sea, básicamente agua pura, el aumento en el contenido de agua de la semilla va a ser súper rápido en comparación si tenemos, ¿cierto?, soluciones con menos 0,5 megapascales, menos 1 megapascales, menos 1,5 megapascales. Ya, o sea, si se fijan acá, a medida que nuestra solución tiene menor potencial, eh, la tasa de inhibición va a ser cada vez más lenta, ¿ya? Principalmente porque recuerden que qué tan rápido se mueve el agua desde un lugar a otro va a depender del delta de potenciales entre el exterior y el interior de la semilla.
En este caso tenemos un contenido de agua crítico, ya, o sea, cuando tenemos soluciones de menos 1,5 megapascales, si bien va a aumentar el contenido de agua de la semilla, no alcanza un contenido crítico que permita su germinación. Esto que tenemos acá es, tenemos en el eje Y el porcentaje de germinación y en el eje X el tiempo, o sea, las horas que se demoran en germinar una semilla. Estas son semillas de tomate. Y si se fijan, mientras más negativa es la solución, acá tenemos desde 0 megapascales hasta menos 1 megapascales, más se va a demorar esta semilla en germinar. ¿Ya? Por ejemplo, acá en un inicio tenemos las soluciones de 0 y menos 0,1 megapascales y vemos que el 50% de la germinación se encuentra más o menos como a las 30 horas. Por el contrario, si nosotros acá tenemos esta solución, que es la solución de menos 0,4 megapascales, el 50% de la germinación se va a alcanzar a las 60 horas. Y ya, por ejemplo, cuando tenemos soluciones de potenciales muy negativos, menos 0,8, menos 1, tenemos acá semillas que simplemente no van a germinar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el rol específicamente de la gibberelina? ¿Ya? Recuerden que una de las características de las hormonas es que se sintetizan en un lugar y su acción se genera en un lugar distinto. Entonces, en este caso, ya la gibberelina, acá en el primer punto, son sintetizadas en el embrión y liberadas hacia el endosperma, ¿ya? Entonces, acá son sintetizadas, son transportadas hacia el endosperma, específicamente hacia la capa de la neurona, ya que es la capa que está recubriendo el embrión. Y acá lo que hace la gibberelina no es que, yo les mencionaba anteriormente, otra característica importante de las hormonas, no es que ellas derechamente generen el efecto, sino que son como intermediarios, ¿ya? Y en este caso lo que hace la gibberelina es promover la síntesis de algunas enzimas hidrolíticas, ¿ya? Algunas enzimas, como por ejemplo la alfa-amilasa, que lo que hacen es degradar este almidón en carbohidratos más simples. Ya recuerden que el almidón es un carbohidrato súper grande. La planta, para poder utilizarlo, ¿cierto? Para la respiración, para la síntesis de ATP, necesita que este almidón sea degradado en carbohidratos que son más pequeños, ¿ya? Y la alfa-amilasa es una enzima encargada de degradar este almidón. Entonces, lo que hace la gibberelina es gatillar la síntesis de estas enzimas como la alfa-amilasa, promover que el carbohidrato, o sea, el almidón se degrade en carbohidratos más simples y después estos carbohidratos simples vuelven hacia el embrión y promueven la germinación. ¿Ya? Entonces, acá este es el efecto que genera la gibberelina. De nuevo, no es que la gibberelina directamente vaya y promueva la germinación, sino que es un mensajero. ¿Ya? Acá, por lo tanto, nosotros podemos ver en el eje Y tenemos la tasa de la síntesis de alfa-amilasa en semillas que están tratadas con ácido gibberélico. Acá podemos ver que la síntesis de alfa-amilasa aumenta exponencialmente, mientras que en semillas que no están tratadas con gibberelina no existe un aumento en las tasas de síntesis de esta alfa-amilasa. Ya. Esta es la clase por ahora. Voy a cortar la grabación. Tienen